Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de la Palabra de Dios. Otra vez me siento muy agradecida con Dios, me siento muy contenta porque por Él somos y para Él vivimos, ¿verdad? Entonces, Él nos permite hacer esto y también porque ya estamos en el capítulo número 3 de Marcos. Este es un evangelio más corto, solamente tiene 16 capítulos, entonces aproximadamente en 2 semanas lo estaremos terminando. Me siento muy contenta porque vamos a aprender más datos acerca de la vida de Jesús, vamos a aprender también algunas otras cosas que no están en los otros evangelios o algunos otros detalles de cosas que pasaron y que ya leímos. Pero pues quédate a ver este video. Si no has visto los anteriores, ve a ver desde el primero y así llévate esta serie de temas. Y bueno, ya sabes, en lo que vas por tu Biblia, ponle pausa a este video. Yo estoy leyendo mi Biblia Reina Valera 1960. Vamos a Marcos número 3. Tráete una libretita, una pluma para que vayas anotando lo que el Señor te vaya mostrando. Si es necesario leer varias veces este pasaje, hazlo con total libertad. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que Él sea el que nos dirija. Señor, quiero poner en tus manos este momento. Muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias porque hasta ahora tú nos has cuidado y has estado pues cerca. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, todo lo que nos has dado, por tu misericordia. Señor, permítenos que a través de este capítulo podamos aprender más sobre tu palabra. Gracias porque pues hemos estado aprendiendo de la vida de nuestro Salvador. Te quiero pedir que nos ayudes a apropiarnos esto, a ir cambiando nuestra vida, a ir creciendo. Y muchas gracias por todo, Señor. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a leer este capítulo, Marcos 3, y dice así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí Jesús está entrando a una sinagoga y está haciendo un milagro en el día de reposo, que como vimos ayer, el día de reposo es el día del Señor en el cual se descansa y pues normalmente vamos a alabar a Dios, a congregarnos, a escuchar su palabra, etc. Y ellos fueron a la sinagoga precisamente a esto, y aquí había un hombre que tenía esta mano seca. Pues el Señor, en realidad, Él lo que está haciéndoles ver es que tenían un corazón duro, porque dice, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y ellos no le respondieron, pero pues sí, o sea, es bueno, es lícito, es permitido en el día de reposo hacer el bien y también es permitido salvar la vida. Entonces, al final Jesús les está diciendo que Él va a hacer este milagro en el día de reposo. Ya vimos ayer que Él es dueño del día de reposo, pero lo va a hacer para exhibir la dureza de sus corazones y para sanar a alguien que estaba padeciendo algo, que pues Jesús al final sabe qué es lo que él necesitaba. Y después el versículo 7 dice, después de que los fariseos y los herodianos hicieron, pues sí, un consejo, se reunieron para destruirle, Jesús se retiró al mar, dice el 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, porque él se va al mar, se retira y empieza a llegar mucha gente. Entonces él se tiene que subir a una barca para que la gente no lo oprimiese. Miren lo que dice después, para que no le oprimiese, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después
de que aconteció esto, subió al monte y llamó así a los que él quiso. O sea, aquí va a ser el llamamiento, el nombramiento de sus discípulos. Y vinieron a él y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Y aquí ya es donde vienen los nombres de sus 12 apóstoles, sus seguidores, sus alumnos. Dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el canista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. O sea, a partir de este momento en adelante, ellos iban a estar juntos aprendiendo de Jesús para que después de que Él los llamó y luego después de que Él los capacitó todos estos 3 años de su ministerio, los iba a enviar a predicar. Y es lo que vemos después en los Hechos, que también vamos a leer. Dice el 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, pero decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y esto lo dice porque todos estos milagros, todas estas cosas que Jesús hizo, los fariseos y los escribas y las personas que estaban en contra de Jesús, decían que lo hacía a través del poder de Satanás o por Satanás, pero él echaba fuera a los demonios, o sea, él los reprendía, los exhortaba y los hacía huir. Entonces Jesús dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea, esto es imposible, o sea, para que ellos entendieran que él no venía de parte de Satanás, sino que venía de parte de Dios, porque dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una cosa está dividida contra sí misma, tal cosa no puede permanecer, o sea, no puede ser duradera, ¿no? Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Satanás el poder y la obra que el Espíritu Santo hace en forma de milagros a través, en este caso, de Jesús. Pero ellos le estaban atribuyendo a Satanás los milagros que Jesús hacía. Y eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra y es muy clara, por eso tenemos que tener mucho cuidado porque dice, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio. Entonces, aquí podemos ver que estos fariseos, estas personas que estaban diciendo eso a Jesús, sus pecados, este pecado no les iba a ser perdonado, iban a ser reos de juicio eterno. O sea, ellos iban a ir al infierno por esto que hicieron, por esto que dijeron. Porque claramente aquí vemos que Jesús no hacía estos milagros por medio de Satanás ni de sus demonios. O sea, Jesús nos aclara y nos dice que es por la obra que el Espíritu Santo hace. Y porque así Él venía de parte de Dios, no de parte de Satanás. Entonces ellos estaban blasfemando. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y el versículo 31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. O sea, a este lugar donde Jesús y sus discípulos estaban y donde Jesús estaba enseñando, llega María y llegan sus hermanos. Pero no pasan, se quedan afuera. Y le dicen que llegaron, ¿no? O sea, como anunciando. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, aquí Jesús está haciendo una referencia, no está como
haciendo menos a su mamá, a sus hermanos, a las personas que llegaron, sino que está diciendo que todos podemos pertenecer a su familia y ser parte de su familia, si hacemos la voluntad de Dios. Eso es lo que le está diciendo a todos, ¿no? Les está dando una lección con un ejemplo práctico de la vida que acaba de suceder ahí mismo. Claro, aquí lo importante y lo que podemos rescatar y podemos aplicar a nuestra vida es que nosotros busquemos hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios la encontramos en su palabra, sus mandamientos, su manera de actuar, su carácter. Nosotros tenemos que apegarnos lo más que podamos a ser como Él, a aplicar a nuestra vida lo que la Biblia nos enseña y así iremos conociendo la voluntad de Dios. Por ejemplo, sé que robar es pecado. Bueno, la voluntad de Dios es que yo no robe, porque la Biblia y Dios me manda y me dice, no robarás, no tomarás, no hurtarás. Entonces, yo ahora ya sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Pero por qué lo sé? Porque estudio la Biblia, porque sé lo que Dios dice acerca de hurtar, porque sé lo que Dios quiere de mi vida. Entonces ahora yo sé su voluntad. Entonces yo estoy siguiendo su voluntad. ¿Por qué? Porque no hurto, por ejemplo. Ese es un ejemplo básico, ¿no? O muy, muy sencillo, pero así pasa en todas las áreas de la vida. Nosotros debemos de buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Y ya en Mateo aprendimos muchas cosas que nos muestran la voluntad de Dios. Ahora lo que nos toca hacer es seguirla. Aquí en el versículo 35 termina este capítulo de Marcos 3 y nos vemos mañana para seguir leyendo Marcos 4, como lo dije en Mateo, una de mis parábolas favoritas. Entonces, hasta mañana, que Dios los bendiga mucho. Adiós.